Buenos días, señorita Elsa. A ver, buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenas ¿Todo bien? ¿En orden? ¿Listos para empezar? luz. Sí, profesor. Muy bien, con todas las ganas de aprender, qué bueno. A ver, en primera instancia voy a reiterar mi saludo. Buenos días a todos nuevamente. Asumo de que luego ya habrá necesidad de admitir a más estudiantes. Sin embargo, voy a empezar con ustedes porque ya tenemos 3 minutos, ¿no? Que ha transcurrido el tiempo. Primero voy a compartir el sílabo para que ustedes vean de que lo planificado, las actividades planificadas deben realizarse conforme, ¿no?, a este documento. ¿Ah? Entonces voy a compartir este documento aquí. Ya está. Entonces pueden... Ya, pueden apreciar ya este documento que se llama el sílabo de la unidad didáctica y controlamos la sesión, en qué semana estamos, ¿no? Buenos días a los que saludan por el chat. Preferentemente usen el micrófono, por favor. Entonces aquí podemos ver en contenidos de que estamos aquí en la unidad 1. A ver, lo voy a destacar. Ya, estamos aquí. En teoría estamos en la semana 3, ¿cierto? Pero recuerdan que en la semana 2 hicimos esta presentación del sílabo, de la estrategia, presentación personal, etcétera. Y estos conceptos dije que lo íbamos a abordar en esta sesión. Entonces, hoy día vamos a completar estas dos actividades, desarrollar estos dos contenidos, ¿ya? En primera instancia vamos a abordar el tema de conceptos básicos de estadística general. Hay unos términos técnicos que hay que utilizarlos, que vamos a utilizarlos constantemente, pero tenemos que conocerlos, ¿cierto? A qué se refiere, qué significan, etc. Y luego ya vamos a ver los procedimientos, ¿no? Los primeros procedimientos a través de la obtención de datos y fuentes del cuadro. Y finalmente el cuadro estadístico. Esos temas vamos a tratar hoy y estamos a tono con nuestra programación. Muy bien. Entonces vamos a ver, puede ser, ¿dónde está? Aquí. Hay estudiantes, dice. Están en sala de espera. Ya. Entonces ya tenemos esta información, por lo tanto ya puedo presentar el material auxiliar para desarrollar este contenido, ¿no? Y tenemos a la vista este documento en PowerPoint vamos a referirnos ya, ¿no? Aquí dice claramente semana 3. Voy a hacer esto. A ver. Ya, decía esto. Ya, estamos en la semana 3. El contenido de la semana 2 lo he puesto como 3A. Y aquí está, ¿no? Lo que había dicho, conceptos generales. Entonces, inmediatamente abordamos este tema, ¿no? De conceptos generales. Insisto en que esto significa de que hay terminología técnica, hay términos técnicos. ¿Ya? Entonces, vamos a tener en cuenta eso. A ver. Ya. Primero, ¿qué es estadística? ¿Cierto? Y aquí he elegido esta definición. ¿Ya? Más que concepto es definición. Ustedes ya saben la diferencia entre concepto y definición. Entonces, preferible es una definición. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar el texto de esta definición. Obviamente hay muchos conceptos, definiciones, pero finalmente se van a referir a lo mismo.
en términos específicos, en términos más amplios, pero finalmente. Veamos, y lo vamos a revisar, vamos a analizar esa definición. ¿Ya? Y esa definición vamos a deducir, pues, de qué áreas está compuesto. A ver, primero, aquí, a ver todos atentos a este dato. Primero, que es la estadística es una ciencia de qué? Fíjense, de la sistematización primero, ¿ok? De la recolección segundo, de la ordenación tercero, vamos a ver de la presentación, ¿ya? Esa es la primera etapa. ¿De qué? De datos. A ver, alguien está con el micrófono abierto, por favor. Profesor, disculpe, que paguen su audio. Sí, por favor, es que No logro escuchar bien. debemos aprender rápidamente, ¿no? Profesor, si no, siléncielos a todos. Sí, voy a hacer eso, ya un momento. A ver, voy a invitar a Madeleine Cristel, por favor, desactive su micrófono. Y todos, a ver, tengan presente lo siguiente. Estamos en un escenario de educación y de nivel superior todavía. Por lo tanto, seamos consecuentes, por favor. Los invito a actuar, a conducirnos con la debida seriedad y responsabilidad y también con la mejor predisposición a respetar el escenario, ¿ya? Insisto, por favor, sigue habiendo micrófonos abiertos. Me parece que no sería muy radical si yo cierro los, digamos, audio para todos. A ver, por favor, señorita Madeleine Cristel. Profesor, ¿no le puede silenciar? Por favor, usted está con el micrófono abierto. Adentro, así. ¿De acuerdo? Entonces usted estaba pidiendo que silencien cuando el suyo estaba filtrándose. Ya, por favor, todos, ¿ya? Entonces ya estamos ordenados, no necesitamos ser reiterativos en este aspecto, ya tengan en cuenta. Les agradezco mucho. Ok. Ya, muy bien. Entonces, en adelante, por favor, más atentos, que nada nos distraiga y ya pues todos vamos a salir ganando de esto, ¿ya? Muy bien. Entonces decía, ojo, de que estábamos acá. Estábamos explicando esto, tenga en cuenta lo siguiente, ya estamos explicando este texto.
voy a repetir, ¿ya? La estadística es la ciencia, aquí estamos, ¿no? De la sistematización primero, es decir, vamos a sistematizar, ¿ok? Luego vamos a recoger, recolectar, recopilar, etc. ¿Qué más? Nos va a servir para luego el siguiente procedimiento, el siguiente paso, mejor dicho, es ordenar. Y una vez ordenado, pues presentar. ¿Qué? A eso iba, ¿no? ¿Qué? Ojo, lo importante, el objeto de estudio, datos. Datos, información, números, características, detalles, etcétera. A eso nosotros llamamos datos. Y luego vamos a decir un concepto de datos, ¿ya? Pero ya entendemos a qué se refiere este término datos. Y estos datos, ¿de qué son? ¿Referentes a qué? En estadística lo llamamos un fenómeno, es decir, un elemento, un objeto de estudio. ¿Y por qué necesitamos datos? Porque este fenómeno siempre presenta variabilidad, siempre cambia, varía, no es lo mismo durante el tiempo. Si fuera lo mismo durante el tiempo, no necesitamos estudiar, ¿cierto? Pero como es cambiante, necesitamos información actualizada, etc. Entonces es variable, ¿sabes? Y también causa, pues, cuando es variable, causa incertidumbre. ¿Para qué? Para su estudio metódico. Hasta ahí. A ver un momentito, vamos a admitir a personas que están accediendo tarde. Ya. Entonces, todo esto, a ver, por favor, estas actividades de sistematizar, recolectar, ordenar, presentar, etcétera, se refiere a datos, esa parte de la estadística, es decir, hasta presentar nada más, sin inferir nada, sin opinar, sin deducir, sin concluir nada, a esa parte de la estadística se llama la estadística descriptiva. ¿Ok? La estadística descriptiva. Ya, pero eso es todo la estadística, no, es la primera parte. La parte, digamos, básica. ¿Y con qué se complementa? Con lo siguiente, a ver, veamos, se complementa que con este cuadro, esta información ya presentada, nos va a permitir recién a nosotros actuar. Es decir, vamos a deducir las leyes que rigen esos fenómenos. Entonces vamos a hablar de probabilidades, ¿no? Entonces, la segunda etapa de la estadística es la probabilística, es decir, de determinar probabilidades, ¿no? De, digamos, proyectar escenarios futuros para tomar decisiones en el presente. ¿De acuerdo? Y finalmente, el objeto, digamos, científico ya de la estadística, propiamente dicho, es la inferencia, es la tercera parte. Y en esa tercera parte la estadística que nos permite, ¿no? Poder hacer previsiones sobre esos fenómenos, ¿no? Y obviamente tomar decisiones, o también puede ser obtener conclusiones. A esa parte de la estadística se llama, a esa parte se llama estadística inferencial. Entonces ya tenemos una visión de lo que es estadística. Resumen, es una ciencia que nos permite gestionar datos, gestionar información. Pero ese gestionar información, ¿qué implica? Implica un proceso, ¿no? Una técnica, un orden. Primero planificar, recolectar datos. Una vez que he recolectado los datos, tengo que ordenarlos, ¿no? Clasificarlos, sistematizarlos. Y una vez que está ordenado, pues voy a resumir incluso, ¿no? Porque puede ser que tenga datos en muchas hojas en textos inacabables, pero para efectos de tomar decisión necesitamos lo sustantivo. Entonces resumo. Una vez que resumo, lo presento. Esa es la primera parte de la estadística. ¿Y para qué necesito eso, no? Para tomar decisiones, pues en cualquier situación. Ustedes, por ejemplo, hacen estadística, por ejemplo, suelo
escuchar a estudiantes comentando en este sentido, ¿no? Por ejemplo, estamos en la segunda unidad, estamos próximos a dar el examen final de la tercera unidad y suelen decir, yo necesito un 15 para aprobar. Entonces, ¿por qué afirman eso? Han recopilado datos, ¿ve? Han dicho, por ejemplo, cuánto es el promedio de la nota mínima para aprobar. Y hasta ahora, ¿cuánto tengo acumulados? Entonces, en la primera unidad tengo tanto, en la segunda unidad tengo tanto, así que de la tercera unidad, la participación en clase, los trabajos de investigación, el portafolio, etcétera, todo tengo tantos puntos, así que lo último que me falta es el examen y para alcanzar esta nota mínima de 14 necesito un 15 en el examen. ¿Qué han hecho? Mentalmente han hecho, claro, empíricamente han hecho estadística y han tomado una conclusión, porque la estadística también sirve para obtener conclusiones. Han concluido de que necesitan 15 para aprobar. En cada situación de la vida hay la estadística. Para tomar decisiones necesito información. Sin información, ¿qué decisión puedo tomar? ¿Cómo es que ingresaron a esta hora al aula? Porque les informaron, o ustedes se informaron de que tenían clases. Entonces, cualquier cosa que se hace, se realiza en base a información. Y esto ya relacionado al campo académico, esa información, esa gestión de esa información, ese manejo de esa información, es campo privativo de la estadística. Por lo tanto, la estadística debe ser, así como la matemática, estadística es parte de la matemática. Entonces, es así como la matemática, la estadística es transversal. ¿Qué significa transversal? Significa que en todas las carreras, suele decir el estudiante, de que yo me matriculé, yo me inscribí, digamos, qué sé yo, a enfermería porque no me gustaba la matemática. Los números no me gustan, pero el primer curso que le ponen es matemática. ¿Por qué? Porque es transversal. En todas las carreras van a estudiar, todo es matemática, todo es número, todo es datos. Desde el punto de vista tecnológico, todo funciona en relación a ¿qué? A una base de datos. Si no tenemos esa base de datos, no funciona nada. Entonces, he ahí la importancia de la estadística. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Cuando ustedes quieran tomar decisiones sustentadas en trabajos académicos, científicos, etcétera, nosotros debemos apelar a la estadística. ¿Listo? Entonces ya está. Jóvenes, esa es estadística, de eso se trata. ¿Ya? En la sesión anterior, un estudiante me preguntó, pues, ¿de qué trata estadística? Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Pregunto ahora, jóvenes, ¿me dejo entender? ¿Está claro? ¿Algo que necesite ampliación, etcétera? Díganme, por favor. Usen el micrófono y participen. A ver, hice una pregunta, ¿me dejo entender? ¿Está claro? Sí, profesor, está claro, disculpe. ¿Listo? Muy bien, ya, por favor, sería interesante que, para mí, tener la opinión de todos los estudiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque mi función es hacerme entender. Fíjense, el proceso de enseñanza-aprendizaje es amplísimo, ¿ya? Y un tanto complejo. Y tiene, pues, sus patrones, que si no los seguimos, fracasa el proyecto, es decir, los estudios fracasan. En este caso, ¿qué significa eso, profesor? Significa de que aprender es un proceso interesante. El primer paso es entender. Si yo no entiendo algo, no lo voy a aprender. Puede ser que lo memorice y puede ser que lo repita, pero no entendí nada. Entonces, el primer paso para aprender, por si acaso, es entender. Por eso es que el docente consulta constantemente. Me dejo entender, se entiende, está claro, hay algo que mejorar, hay algo que profundizar, etc. Ejemplificar de repente. Entonces, volviendo a la definición de estadística, ese es el panorama, esa es la visión holística, la visión amplia general de lo que es estadística. Entonces ya lo tenemos claro, ya sabemos qué es, ya sabemos para qué sirve, ya sabemos qué partes tiene, ¿cierto? Y en cada parte qué objetivo tiene.
Repetimos, en la parte descriptiva, el objetivo es finalmente presentar datos, presentar información. Obviamente, ordenados, sistematizados, resumidos, con buena base, confiables. Hasta ahí queda la estadística descriptiva. ¿Ahí se toma alguna decisión? No. Simplemente es un instrumento. Sin ese instrumento lo demás no funciona. Entonces, son los cimientos de la estadística, es la piedra angular de la estadística, la parte descriptiva. Pero de por sí, la parte descriptiva no va a solucionar problemas. No, simplemente es un instrumento. ¿Ya? Luego ya para darle significancia, para que esto sea significativo, pues ya tendríamos que apelar a las otras etapas o niveles de la estadística. Muy bien, entonces ya estamos en orden todo. Ahora vamos a... ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Vamos a decir más ampliamente, ¿no? Había dicho que una parte es la estadística descriptiva aquí, ¿cierto? Y un intermedio es la probabilística que tiene que ver con la inferencial. Entonces, al final decimos dos partes de la estadística, ¿no? Descriptiva e inferencial. Y vamos a ampliar un poco en esos dos conceptos, ¿no? ¿Qué se entiende por estadística descriptiva? Es el conjunto de técnicas, fíjese, el conjunto de técnicas y métodos, es lo que vamos a aprender nosotros, técnicas y métodos. ¿Y para qué nos van a servir para esas técnicas y métodos? Para recolectar información, organizar esa información y presentar esa información. ¿En qué forma puedo presentar esa información? En forma de tablas, en forma de gráficos, en forma de cuadros, de esquemas, etcétera, ¿no? Preferentemente, principalmente, no exclusivamente, es numérica. ¿Ya? Ahora, también se incluye aquí el cálculo de medidas estadísticas, ¿no? Aquí, en esta parte descriptiva, vamos a tener que ya calcular medidas estadísticas. ¿Qué medidas? Dos grupos amplios, unas medidas de centralización y otras medidas de dispersión, de variabilidad. Entonces, eso es todo lo que hacemos. ¿Ya? Y nos va a servir, pues, ¿no? Luego, y la otra parte de la estadística, la parte que yo llamé un tanto científica, etcétera, es la estadística inferencial. ¿Qué significa inferir? Inferir significa deducir, inferir significa concluir. Es decir, deducir leyes, sacar conclusiones, obtener conclusiones, perdón. ¿No? Del estudio de esos datos, yo concluyo, ¿cierto?, en leyes, etcétera. A ver, Elmer Díaz tiene la palabra, por favor, buenos días, lo escuchamos. Profesor, sí, estoy un poco muy ya, bueno, la palabra inferir es sacar una nueva conclusión a partir de una premisa, o se puede decir a partir de un dato ya dado. Exacto. Ya había dicho, el dato de por sí, pues no hace nada, ¿no? Es una información más. Pero ¿cuándo es válido? ¿Cuándo es importante? ¿Cuándo es útil ese dato? Cuando nos permite inferir, cuando nos permite deducir, cuando nos permite sacar conclusiones y cuando nos permite tomar decisiones. Listo, muy bien, efectivamente, inferir significa eso, lo que acaba de decir su compañero. Y eso es lo que estoy intentando hacerme entender, ¿cierto? Entonces, eso es. Entonces, cuando hablamos de estadística inferencial, estamos hablando de aquella estadística, de aquella parte de la estadística en la que nosotros, el estudioso, ¿qué hace? Ya infiere, ya deduce, ya, digamos, precisa, propone algunas leyes, algunas, digamos, algunas características, etcétera, que nos va a permitir tomar decisiones. El objetivo final es tomar decisiones. Y nosotros, como personas naturales, como organizaciones, etcétera, siempre estamos tomando decisiones. Fíjense para qué sirve, ¿ah? De por sí nomás, no. Joel Aguilar, buenos días, te escuchamos. Buenos días, profesor.
Sí, Joel, buenos días. Sube un poco el volumen, por favor. Ya. Quería preguntarle que, ¿qué es la división de estadísticas? Entra recién nomás ahorita. Ah, pues se refiere a este título, ¿no? Sí. La estadística, como cualquier rama del saber, tiene partes, ¿ya? Y a esas partes lo llamamos divisiones. Y la acción es de dividir, partir, desglosar, etc. La estadística también tiene partes, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, otro tema. La matemática tiene partes, pues, ¿no? ¿Ok? Habrá, pues, de repente álgebra, habrá aritmética, etcétera, ¿no? Son la división de la matemática. La estadística es una parte, también una rama de la matemática. Entonces, cualquier rama de saber, cualquier disciplina, cualquier ciencia tiene sus partes y nosotros llamamos sus divisiones. A eso se refiere esto. En estadística estamos presentando como que tiene dos partes. Está dividida la estadística en dos áreas, ¿no? La primera área lo hemos llamado estadística descriptiva y la segunda estadística inferencial, insistiendo, precisando de que en este curso, como es el curso de estadística general, nos vamos a limitar a la parte descriptiva. Así que eso está claro. De esto trata el curso. Y esta otra parte, profesor, generalmente se lleva en un curso de estadística superior. Ya puede ser que esté en la malla curricular de su carrera. Y si no está, profesor, ¿qué hago? Pues, ojo, el profesional tiene que aprender igual. Imagínense que yo diga en mi centro de trabajo, diga, yo no sé eso, ¿no? Pero yo no tengo la culpa, ¿no? No me enseñaron en el instituto, ya está. Bueno, jamás voy a decir eso como profesional. Yo tengo que aprender. Por eso es que le estoy presentando esto, ¿no? Esto como tema que vamos a desarrollar en este semestre y esto como una inquietud, porque con esto se complementa. Aquí es donde se toman las decisiones. Por eso se llama estadística inferencial, ¿no? En las áreas, digamos, universitarias, en las áreas de posgrado, nosotros estudiamos estadística inferencial. Esto se supone que ya sabemos. ¿Listo? Eso a nivel de posgrado. Estoy hablando cuando uno quiere ser magíster, uno quiere ser doctor, etc. Entonces es diferente, son etapas un tanto diferentes. Vamos a ver, que están vinculados obviamente, ¿no? ¿Ok? Son parte de un todo. ¿Ya? A ver. Entonces ya está claro, ¿cierto? Dígame, por favor, los estudiantes que están haciendo las preguntas, si me dejo entender, porque de todas maneras hay lugar a la repregunta, ¿no? Si todavía no está claro, podemos ir ampliando conceptos, de repente diciendo ejemplos para hacerme entender en mi caso, ¿cierto? Entonces, el hecho es que eso se logra mediante la comunicación interactiva. ¿Ya? Igual, dígame por favor, si es que no se entiende, no se entiende. Si es que está claro, está claro. Si es que todavía falta algo y necesitamos por ahí un ejemplo ilustrativo, etcétera, igual me dicen, yo estoy en condiciones y con el mayor de los gustos para absolver todas sus dudas. Muy bien, entonces ya dijimos, ya precisamos aquí de que esta primera parte de la estadística se llama estadística descriptiva y eso es lo que vamos a hacer en este curso. Por lo tanto, vamos a ya decir mayores precisiones, ¿no? Ya estamos ubicados. Entonces, ¿qué es la estadística descriptiva? Ya habíamos dicho, ¿no? Con algunas ideas antes, pero vamos a concluir, ¿no? Vamos a llegar a una conclusión. Que esté claro esto ya, ¿qué es estadística descriptiva? Ya hemos visto el panorama, el universo, ahora aterrizamos, como decimos coloquialmente, ¿no? ¿Qué es estadística descriptiva? ¿No? Aquí dice, es la rama de la estadística, ¿ve? Es la parte de la estadística, ¿ok? Que se dedica a qué, o que nos permite qué, recolectar información, resumir, analizar, ordenar, etcétera, ¿no? Que un conjunto de datos. ¿Ya?
un conjunto de datos. Por ejemplo, ¿no? El peso de la población, el promedio de peso de los estudiantes de este curso, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más puede ser? Los beneficios diarios de una empresa. ¿Cuánto gana por día una empresa? ¿Cómo puedo concluir en un solo dato? En promedio, la empresa gana tanto diariamente. ¿Y para qué necesito esa información? Para tomar decisiones. Puede ser de que el dueño, el gerente quiera, qué sé yo, ampliar la empresa. Por lo tanto, va a necesitar inversión y financiamiento. Y por lo tanto, se va a comprometer en un crédito. Y antes de comprometerse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que asegurarse de que va a tener capacidad de pago. ¿Y cómo averiguo eso, profesor? Fácil. Usted hace, pues, un estudio, un flujo de caja proyectado, ¿cierto? Y dice de que cuánto tiene de ingresos, digamos, semanales o mensuales, y cuánto tiene de gastos semanales y mensuales. Y debe haber un saldo positivo. Y con eso usted puede respaldar, ¿no? Con eso puede, digamos, pagar ese crédito. Entonces yo necesito esa información. Y eso, ¿quién me ayuda a lograr eso? Pues la estadística. Y todos los datos, ¿no? La temperatura mensual. En el caso de los centros educativos, cuántos estudiantes ingresan, cuántos se retiran en el primer semestre, cuántos aprueban, cuántos son excelentes para proyectar una imagen en la sociedad, ¿cierto? De la institución, como una institución que forma profesionales altamente competentes, etc. Entonces, todo eso en base a la gestión de datos. Y ese campo es de la estadística, ¿no? ¿Y para qué todos estos datos, ¿no? Dice, ¿cuál es el objetivo? Reitero, el objetivo, ¿cierto? Es que describir en la parte, por eso se llama descriptiva. El objetivo es describir nada más. Nada más. Las características, comportamientos de ese conjunto, de esa población. ¿Ya? De esa población. ¿Mediante qué? ¿Cómo describo? ¿Con palabras así? No, mediante medidas de resumen, mediante tablas, mediante gráficos, así como nosotros podemos apreciar en este momento aquí en este ejemplo. ¿Ya? Puede ser con un diagrama, ¿cierto? Aquí tenemos, puede ser con un diagrama, o puede ser con un cuadro. Y hay otras maneras, en tablas, etc. Y básicamente, como pueden apreciar acá, son números. Son porcentajes, finalmente números. Eso es estadística descriptiva, ya está. Ya lo tenemos claro. ¿Verdad? ¿Lo tenemos claro, cierto? ¿O yo estoy exagerando? ¿Qué hice? Me Sí, parece profesor. fácilmente comprensible, ¿cierto? Todo claro, profesor. Muy bien, les agradezco. Eso es lo que necesito de ustedes. Gracias, ¿ya? De que me hagan saber cómo vamos. Porque hay que maximizar el uso del tiempo. Profesor, buenos días. Buen día. Dígame. Profesor, ese de estadística que dice descriptiva, ese también es igual como el Estado para saber cuánta población pobre hay, cuánta población, es casi igual, profesor. Exacto. El Instituto Nacional de Estadística, el INEI de Informática, maneja todo eso. ¿Para qué necesitan hacer censos, por ejemplo? Fíjense, disculpen, no es una apreciación personal, ¿cierto? Puede ser que ustedes no compartan mi punto de vista. Fíjense el escenario terrible que han tenido que vivir los gobernantes en plena pandemia, cuando decidieron otorgar bonos. Para ellos, supuestamente, todo bien, no sé, 7.800 familias y 2 armadas de 760 soles, etcétera. Muy bien, todo en orden, pero resulta de que cuando vas a ir a la población dice, no, a mí nunca me ha llegado nada, ¿sí? ¿Y a qué se debía eso? No hay que ser mal pensados. Yo supongo
de que la información no ha sido confiable. En base a Ha sido una mala estadística, profesor. Claro. ¿Eh? Entonces, como pueden ver en ese ejemplo, cuando está mal la estadística, cualquier decisión que tomen va a estar mal. Ahora, ¿qué pasa en el sector público? Pues, ¿quién castiga al presidente? O al ejecutivo, o a la ministra de Economía. Nadie. Pero en una empresa privada, lo primero que hacen es despedir a ese gerente. ¿Cierto? Entonces, por eso es necesario este tema de la estadística. ¿Por qué? Porque en administración de empresas, al administrar una empresa, al gerenciar una empresa, al gestionar una empresa, todos los días y en cada momento el responsable está tomando decisiones. Está tomando decisiones en base a ¿qué? En base a información. ¿Y quién le da esa información? La estadística. Y si esa información está mal, la decisión es mala. ¿Se da cuenta? Entonces, muy bien, tiene razón su compañera cuando comenta eso. Yo había dicho, en toda área está la estadística. En toda área. Profesor, Sí, buenos días. Y no solamente, en este caso de este virus, de esta pandemia, también han hecho una mala estadística. Se supone que las estadísticas mandan así, que va a bajar, y también fallaron en eso. Sí, es que ahí hay otro problema, ¿no? Y permítame comentarle, ¿no? El hecho social, porque se trata de una sociedad, el hecho social no es correcto querer entender a la sociedad a partir de una rama del saber. ¿Qué significa eso? Digamos, el economista, la ministra de Economía, ¿cierto? Va a tomar una decisión respecto a la sociedad desde la economía, no va a ser sostenible. ¿Por qué? Porque en economía solo ver números, pero la sociedad no es número. La sociedad, ¿qué es? Es expectativa, es esperanza, es psicología, es salud, es, qué sé yo, carácter, es genio, es conducta, es todo. Y el economista, ¿qué conoce de eso? Nada, el economista se va, por lo menos, ¿no? el que tiene visión no solamente en los números, hace sus cuadros y todo cuadra. Todo está perfecto. Cuando escuchamos al presidente decir que todo está en orden, tanto por ciento de familias se ha cubierto, la pobreza se ha reducido en tanto, los afectados, los fallecidos, ¿no? por esta pandemia son tanto, etcétera, natural, y uno a veces dice, oye, que hay que tener, como dicen, hay que tener poca sangre en la cara, ¿cierto? Para decir así tan abiertamente. No, es que así dicen los cuadros. Y uno cree en esos cuadros. ¿Dónde es el problema? En la elaboración de esos cuadros. Y a esto se suma ¿qué? En el caso del ejemplo, ¿qué se suma a esto? El hecho de que es una nueva, ¿no? ¿Ok? Por eso decimos el nuevo coronavirus. ¿Ok? Es un escenario nuevo. Ahí va a ser complicado. Ahí nadie, quien espera que las decisiones van a ser perfectas está equivocado. Alguien decía, el anterior ministro de Salud decía, es como que en pleno vuelo, el avión, estas son sus palabras, en pleno vuelo el avión sufre desperfectos. Y en pleno vuelo el mecánico está arreglando la máquina, en pleno vuelo. ¿Cuál es el riesgo? De que colapse. Pero eso es preferible a no hacer nada. Claro, se entiende desde ese punto de vista, pero entendamos, nosotros también como población a veces prejuzgamos, ¿no? Decimos que no sabe nada, que cómo se debe equivocar, que tan elemental, que tan fácil era esto, yo hubiera hecho esto, ni siquiera tengo estudios y ya tomo mejores decisiones que el presidente, etcétera. Es que hay un dicho que dice que después de la guerra todos somos generales, ¿no? Después de que se han hecho las cosas, ahí aparecen las mentes más brillantes, ¿no? Pero cuando está el problema nadie dice nada. Entonces, ¿y esto a qué viene este comentario? A eso, de que generalmente las decisiones que se toman en base a información equivocada, pues van a ser malas. Ahí no hay milagros.
Entonces, por eso, y gracias al comentario de su compañera, por eso es que es necesario tomarse muy en serio esto. Generalmente el que estudia una carrera, etcétera, dice, o a veces generacionalmente hablando, se dice de que no, pues la matemática es lo peor que puede existir, ¿cierto? Puros problemas, etcétera. Entonces, no, es básico. El día que le demos la importancia de vida, no porque sea, digamos, decisiva, ¿cierto? Todas las ramas de saber son importantes, pero si le damos la debida importancia, seguro las cosas pueden cambiar. Y esto es un plan de largo plazo, ¿sí? Nosotros los docentes, ¿qué tenemos que hacer? Las instituciones educativas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que darle insumos al futuro profesional. ¿Y de quién depende que sea bueno? Depende de él. Es como nosotros decimos, servimos la mesa, ¿listo? A lo sumo que podemos llegar es decirle, come bien, por favor, disfruta, aliméntate, que esto tiene estas características, este plato tiene estas, digamos, va a aportar en esto a tu salud, etc. Pero finalmente, ¿de quién depende? En este caso, del ejemplo del comensal. En el caso del estudio del estudiante. Por eso es que en la primera clase les dije de que nunca se conformen con un 14, con un 15, con un 16, con un 20. Yo saco 20 en Futuro del Sur y seguro que ese 20 en Futuro del Sur no es tan 20 en otro sitio, en otro nivel. Y si saco 20 en Perú, seguro que en otro país ese 20 no es tan 20. Entonces sigo aprendiendo, sigo. El aprendizaje es un proceso, es decir, que no tiene fin. No concluye, no tiene límite. Entonces vamos por ahí, ¿ya? Estamos relacionando esto de la estadística con hechos de la sociedad, ¿no? Hechos tangibles, que nosotros lo vemos, lo conocemos diariamente. Entonces, si nosotros buscamos mejoras, ¿cierto? Buscamos que el país como sociedad se supere, es la esperanza de todos, obviamente, es la razón de la vida, una de las razones de la vida, ¿cierto? Ser cada vez mejor. Entonces, hay que, pues, aquilatar todos estos conceptos, todas estas disciplinas, ¿cierto? Todos estos conocimientos y usarlo a fin de buscar ese objetivo, ¿no? De ser cada vez mejores. De eso se trata. Ya, muy bien, entonces ya está claro. Ahora, ahí concluye esta primera parte. Vamos a ver ahora conceptos básicos. Había dicho que vamos a utilizar términos con semántica, es decir, con significado técnico. El primer término es población. Si yo les pregunto, ¿qué es población? Me van a decir, es la cantidad de personas de una sociedad. Cierto, es un concepto de población. Pero para la estadística, población es el grupo total de personas que son materia del estudio. Nada más. Por eso dice aquí, ¿no? Que es población, ojo, dice que es población, dice, es el conjunto, el total, el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener información, conclusiones. Si yo quiero saber, digamos, el promedio de peso de los estudiantes de estadística general, de la carrera de administración de empresas del Instituto Futuro del Sur, ciclo 2022, el total de estudiantes de esa clase se llama población. Es la población. ¿Ya? Entonces, en estadística ya tenemos un término, población. ¿Qué significa población? Es el total de personas, ¿no? De un grupo al cual, que es el objeto de estudio. Eso es la población, el total, el 100%. ¿Listo? Entonces, primer concepto, población. Ahora, una característica de la población dice de que normalmente es demasiado grande para poder abarcar. Claro, en el ejemplo no es tan grande, ¿no? ¿Cuántos estudiantes son? Serán pues 30, 40, no más. Es fácil. Y a todos los ubico en el salón, así que toda la información lo recopilo de primera fuente, directamente de cada estudiante. ¿Eh? Pero imagínense en el caso de Perú, a ver, ¿cómo se sabe cuántos necesitan ese bono?
Se imaginan a la ministra de Economía, todo su equipo, yendo casa por casa en todo el Perú, y pues, pasó otra pandemia más y todavía no tienen todo el dato. Entonces, normalmente esa población, normalmente es demasiado grande. Y va a ser complicado obtener los datos que necesitamos de toda la población. Imagínense, yo quiero saber, a ver, en Arequipa, digamos, en toda la región Arequipa, ¿cuántas computadoras hay? Sumando hogares, oficinas, etc. ¿Ah? ¿Qué les parece? Tendré que ir casa por casa, tocar la puerta, verificar con policías, no sé, para que no nadie me engañe, porque que la información tiene que ser confiable. ¿Qué tendría que hacer? ¿Quién hace eso? Ojo, ¿eh? Por ejemplo, la persona que quiere instalar ¿cómo se dice? Su estudio, su taller, que se dice, de reparación de computadoras. Digamos, quiere poner en su barrio, pues antes tendría que decir, para efecto de costo-beneficio, tendría que decir, a ver, ¿qué probabilidades tengo de aquí en mi casa tener clientes? Ah, pues yo veo que mis vecinos todos tienen computadoras, es más, ni siquiera uno, ¿no? Cada hijo tiene su laptop, etc. Entonces van a necesitar ese servicio técnico. Entonces, ¿qué está haciendo? Está recopilando información para tomar su decisión. Entonces, pero si es, digamos, si la decisión está amparada en conocimientos técnicos, científicos, pues no se va a equivocar. Pero si caso contrario, ¿qué va a hacer? Simplemente pone. Por eso es que hay muchos negocios que fracasan. Por ahí tengo un capital y me gusta poner un restaurante y pongo un restaurante. Compro los mejores muebles, el equipo, contrato con buena remuneración a mis trabajadores, hago mi fiesta de inauguración, todo bonito. El primer mes hay clientes porque la moda, es la novedad. ¿Ok? Al segundo mes va a bajar, tercer mes cierro, ya me consumí mi capital. ¿Y qué digo? Mala suerte, digo. ¿Qué digo? Diosito, ¿por qué me fallaste? ¿Qué ha pasado? No falló Diosito. Falló esa información básica sobre la cual ha tomado esa decisión. Debía haber averiguado si es que en esa zona hay por ejemplo, una demanda insatisfecha. Es decir, ¿cuántos comensales hay en este barrio normalmente que comen en restaurantes? ¿Y cuántos restaurantes hay? ¿Y qué capacidad de atención tiene cada restaurante? Bueno, hay 100 comensales. ¿Cuántos restaurantes hay? Hay 10. Cada uno atiende a 10. ¿Para qué pongo mi restaurante? En primera instancia, salvo que yo demuestre de que mi restaurante va a ser diferente, va a satisfacer. Esos 100 comensales no están satisfechos con sus 10 restaurantes que existen. Y si comen ahí, ¿por qué? Es porque no hay alternativa. Entonces yo voy a hacer la alternativa, ¿no? O sea, yo primero recopilo información y después tomo decisiones. Y esa información tiene que ser básica. Entonces, vamos a ver. La información hay que recabarle de la población, pero la población es numerosa, a veces es inaccesible, nos va a demandar tiempo, costos, y al final no nos va a retribuir mucho, ¿no? de la inversión que voy a hacer. Entonces, el siguiente concepto, jóvenes, es esto, es la muestra. Y en estadística, ¿qué es muestra? ¿Qué se entiende por muestra en estadística? ¿Ya? En estadística, por muestra, se entiende a lo siguiente. A ver, aquí dice, es un subconjunto, dice, es una parte de la población. Es un subconjunto de la población al que nosotros tenemos acceso. Si yo no puedo llegar a todas las casas de Arequipa, ¿cómo voy a sacar conclusiones de Arequipa, ¿no? de la información que quiero? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que hago? A ver, quiero decir, a ver, ¿cuántos estudiantes hay en la educación básica, ¿cierto? En colegios públicos, ¿cuántos estudiantes hay en colegios privados?
¿Y cuántos hay hasta aquellos colegios por convenio, etcétera? ¿Cuántos hay? ¿Ustedes creen que voy a ir a visitar a todos los colegios? Nadie me diga, profesor, no se complique, no vaya nomás a las UGLs y ya está, ahí tienen el dato. Pero ¿cómo han obtenido ellos? Han tenido que ir colegio por colegio, imagínense recorrerse todo el equipo. Entonces, han elegido parte de la población. Le han dicho, aquí estudio, aquí tomo los datos y aquí tomo los datos y yo infiero, yo deduzco de que esa información es representativa de toda la población. Entonces, a esa parte se llama muestra. ¿Ya? Entonces, en una investigación, cuando la población es inalcanzable, es decir, es demasiado grande para nuestras posibilidades, utilizamos la técnica de la muestra. A veces no es necesario, ¿no? A veces yo quiero, por ejemplo, a ver. Yo soy un trabajador de una empresa inmobiliaria y estamos promocionando no sé, un edificio de departamentos nuevos y quiero venderlos a los profesores, ¿cierto? Y a mí, que trabajador, me han dicho, vaya a averiguar a Futuro del Sur cuántos profesores estarían interesados por estos departamentos. Yo digo, pues ¿cuántos profesores hay? 20. Uno por uno yo los abordo directamente, ¿viste? Ya a toda la población accedo. Pero si me dicen, a ver, averíguate de todos los profesores de los institutos tecnológicos en Arequipa, pues, no sé, ya me veo, ¿no? 2 años, 3 años recorriendo colegios para recabar toda la información. Entonces no sirve. Entonces, ¿qué hago? Selecciono una parte, a esa parte se llama muestra y solo a los componentes de esa parte voy a aplicar estas observaciones, mediciones, etc. Pero lo que se quiere acá, lo que no tenemos que olvidar, no debemos olvidarnos, es lo siguiente, de que esa muestra debe ser representativa. ¿Qué significa eso? Debe ser representativa. Imagínense. Ya, en el caso del ejemplo de que soy trabajador de una inmobiliaria, ¿cierto? Entonces, no puedo acceder a todos los profesores del Futuro del Sur. Entonces, solo puedo acceder a 5 profesores. Entonces, yo tengo que preguntarles a los profesores y sacar información, ¿no? Representativa de toda la población. Entonces, ¿qué hago? Por lo menos diré, a ver, voy a consultar a un profesor que vive en el Pedregal, a un profesor que vive en Arequipa, a un profesor que vive en Camaná. O sea, tiene que representar a toda la población, ¿no? ¿Okay? ¿Qué más? A uno que solo trabaja en Futuro del Sur, a otro que trabaja en más de un lugar, así para ver su nivel de ingreso, todo, aunque su capacidad de pago, etc. Entonces yo tengo que plantear eso, ¿no? Con esos 5 o 10 personas ya tengo la información de toda la población. ¿Es representativa de toda la población? Sí. ¿Estoy tomando todas las partes de la población? Sí. Pero en el ejemplo que he dicho, lo he dicho así nomás empíricamente, ¿no? Un profesor que vive en Pedregal, otro profesor que vive así, empíricamente. Pero esta es una ciencia. Entonces, para calcular la muestra, hay fórmulas. ¿Ya? Si la población es 5.000, aplico la fórmula y me dice, tu muestra debe ser, qué sé yo, 125. Ya por lo menos en vez de entrevistar a 5.000, voy a entrevistar a 125. ¿Es más fácil? Sí. Y si yo solo no puedo hacer, pues contrato a mis ayudantes para el trabajo de campo. Porque así se hace, por si acaso. No es así empíricamente como ya había dicho el ejemplo, ¿no? Luego dice, la muestra también está formada por miembros seleccionados de la población. Yo tengo que seleccionar, que es representativo, ¿no? De todas las áreas. ¿Ya? Y a eso vamos a ir. ¿Son pues individuos o personas o son unidades experimentales? ¿Listo? Entonces ya tenemos 2 conceptos, 2 términos técnicos
que ya conocemos, ¿no? Cuyo significado ya conocemos. ¿Qué significa población? Ya ustedes me dicen. ¿Qué significa muestra? Ya saben. Digo, ¿cuánto es tu población? Ya dice, mi población a estudiar es 10.000 personas. Muy bien. ¿Y cuál es tu muestra? Ah, pues según el cálculo, ¿cierto? Según la aplicación de la fórmula, son 200. Ah, pues perfecto. Ya nos entendemos, ¿eh? Pero cuando yo les pregunto, oye, ¿y cuánto es tu población? ¿Mi población de qué? Mi población, no entiendo. Pregúntame población, no sé, de Pedregal, de Arequipa, sí. Voy al INEI, entro a la página y recabo el dato y te lo comunico. No, a esa población no me refiero. Estadísticamente hablando. Ah, pues ya entiendo que es la población. Es el universo de personas, es el conjunto de individuos, etcétera, que son materia de nuestra investigación. Eso es la población. Y la muestra es una parte representativa de toda esa población. Y sobre esa parte nomás se va a aplicar el estudio, no a toda la población. Se entiende de que esa parte, esa muestra, representa a toda la población. ¿Listo? Entonces, de eso se trata. A veces, fíjese, a ver, se me ocurre también, ¿no? Imagínense de que nosotros queramos, a ver, qué sé yo, hay una institución que quiere vender zapatos para el uniforme de los estudiantes de Futuro del Sur. Entonces, se decide, pues, el que quiere vender dice más o menos, como yo soy comerciante, compro zapatos y vendo zapatos, ¿qué zapatos compro? Le voy a preguntar a todos los estudiantes, voy a esperar en la puerta todos los días, ¿cuánto calza? Algunos estudiantes van a llegar tarde, cuando ya me fui, otros estudiantes van a faltar, etc. No voy a tener la información de todos. Entonces, ¿qué digo? Pues más o menos son de esta talla, así que necesito a alguien de esto, una persona de esto, una dama, un varón. Ya tengo el promedio, ya tengo la idea. Entonces, a esas personas que he elegido van a representar a toda la población. Entonces, yo a mi proveedor digo, por favor, véndame tal zapatos, ¿no? De tal talla. Para dama, para varón. Porque asumo de que en el uniforme es un solo color, así que no me hago problemas. Porque si es que fuera de diverso color, también tengo que preguntar sus gustos, ¿no? De colores. Información, para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, sigamos. Otro concepto, otro término técnico que se utiliza en estadística es derivado de la muestra, ¿no? Derivado de esto. Pero ya decimos muestra aleatoria. Oh. Esta figura nos va a hacer entender un poco mejor, nos va a ayudar a entender, y en estos términos. Si esta es la población, ¿cierto? Ese es la población, el total de personas, de individuos que queremos estudiar. La muestra, por concepto, habíamos dicho que es una parte, ¿cierto? Es una parte. Es decir, la muestra es esta parte. Pero fíjese, así nomás, una sola parte, no, la muestra tiene que ser así. Por acá voy a ver. Esto ya. Tiene que ser representativa de la población, por lo tanto va a estar aquí uno, otro. Es decir, no está así como en un solo sitio. Ya tiene que ser representativo. Ya, entonces por eso decimos aleatorio, es decir, por acá uno, por acá otro al azar, por acá encontramos acá, etcétera, etcétera. Y al final, ¿cuánto me han dicho? Son 15 que tienes que entrevistar, porque la aplicación de la fórmula dice que la muestra va a ser compuesta por 15. Entonces aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya, uno más, listo acá. Tiene que ser aleatorio. No voy a ir a un solo sitio, ¿cierto? Y de ahí extraer los 15. No va a ser representativa de toda la población. En una sola zona viven todos, y los demás tienen características, gustos, necesidades, posibilidades diferentes.
Entonces estaría mal tomada esa muestra. Tiene que ser aleatorio. Tiene que ser, dice claramente aquí, ok, dice claramente que tiene que ser bien representativa de la población. ¿Listo? ¿Y para qué sirve esa muestra? Porque las conclusiones basadas en una muestra aleatoria son esto, lo más importante, son confiables. Porque si no es así, no van a ser confiables, el dato es equivocado y la decisión totalmente equivocada. ¿Ya? Entonces está interesante, por lo menos yo lo veo así, para mí es muy interesante. Listo. Otro término, variable. Vamos a manejar esta palabra, variable. Acuérdense, población, muestra, muestra aleatoria, variable, vamos a ver recién qué es variable y a qué llamamos dato. ¿Ya? Entonces, atentos, por favor. ¿Qué entendemos por variable? Es una característica observable. A eso llamamos variable. Y varía, por eso se llama variable, entre los diferentes individuos de una población. Por ejemplo, ¿no? El grupo sanguíneo. Pues unos tendrán tipo A, otros tendrán tipo B, otro AB, otro universal, o C, o O, etc. Otra característica observable puede ser, por ejemplo, su estatura, ¿no? La estatura de los estudiantes de Futuro del Sur. Puede ser, por ejemplo, el número de hijos de las familias del Pedregal. Eso es variable. ¿Okay? Los hijos, mejor dicho, la descendencia, variable. ¿No? Y el término dato es relacionado a la variable, está directamente relacionado. ¿Ya? Dato. ¿Y qué es dato? Es un valor. Vamos a, con un ejemplo, determinar la relación entre variable y valor. Por ejemplo, a ver, aquí dice la altura, ¿no? La estatura. ¿Qué es estatura? Es una variable. ¿Y cuál es el dato? 1,62, 1,74, uno tiene 1,50, otro 1,60, 1,80. Esos son datos. ¿Y datos de qué? De la altura, de la estatura. ¿Y qué es esa altura, estatura? Es la variable que hemos elegido para observar. ¿Listo? Por ejemplo, puede ser el número de hijos. Aquí también aparece esto. ¿No? Vamos a una familia. ¿Cuántos hijos hay en la familia? 2. Ok, anoto 2. Otro, 4. Otro, 1. Otro, nada. Ese 4, 2, 1, 0, esos son datos. ¿Y cuál es la variable? El número de hijos. ¿Listo? Por ejemplo, la variable, las calificaciones obtenidas por los estudiantes, ¿no? En estadísticas generales, en el examen de la primera unidad, es variable. Y el dato, bueno, uno sacó 20, otro 18, otro 19, etcétera. Esos 20, 18 y 19, eso es dato. ¿De qué? De la calificación del examen de la primera unidad. ¿Y qué es la calificación del examen de la primera unidad? Es la variable. Entonces, conclusión, variable es una característica observable, medible, ¿cierto? A ver, ya me compliqué con esto. Ya está. ¿No? Es una característica observable que dice que varía entre los diferentes individuos de una población. La información que disponemos de cada individuo es resumida en variables. Toda la información que necesitamos tenemos que clasificarlo en variables. Por ejemplo, a ver, desde el punto de vista económico de las familias, voy a decir, variable, el nivel de ingresos, cuánto gana cada individuo. Otra variable, el nivel de gasto, cuánto gasta. Otra variable, si ahorran, su nivel de ahorro, etc. Y lo que me dicen, yo gano
4.000 soles al mes. Pues eso es un dato. ¿Listo? Yo no ahorro nada, pues un ahorro cero, es un dato. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos, ¿ya? 5 términos. 1, población, muestra, un derivado de la muestra, la característica, la muestra aleatoria, variable y dato. Ojo, estos términos, hasta ahora todo es letra, ¿cierto? En estadística ya se va a convertir en números y a cada número lo vamos a llamar, ¿no? A cada dato lo vamos a llamar, a cada elemento lo vamos a llamar con un término técnico. Puede ser que lo llame población, lo llame muestra, lo llame variable, lo llame dato, etc. Entonces hay que tener en claro esto, ¿no? Para entender. Es decir, es como aprender un idioma, ¿no? Diferente. Y cuando aprendemos el idioma todos nos comunicamos bien. Ya asertivamente nos comunicamos. Listo. Luego, vamos a referirnos a otro término, parámetro. ¿No? ¿Y qué entendemos por parámetro? ¿Qué significa parámetro? Es una cantidad numérica calculada sobre una población. Pero en términos resumidos, ¿cierto? Hay que resumir. Cuando nosotros hablamos de la estatura de los estudiantes, pues la estatura es la variable. Pero va a ser una diversidad de datos. Unos 70, unos 75, unos 65, va a ser varios. Entonces, si obtengo un promedio, a eso vamos a llamar una forma de parámetro. ¿Ya? Entonces, nosotros llamamos parámetro, ¿no? A una cantidad numérica calculada sobre una población, pero, por ejemplo, la altura promedio de los individuos de un país. En este caso, la idea es resumir, por eso le decía, ¿no? Resumir, ¿no? Toda la información que hay en una población en unos pocos números. Y esos pocos números que representan resúmenes de información. ¿Ya no? A ver, el micrófono, apáguelo, por favor, quien está atendiendo a un bebita, creo. Gracias, ok. Muy bien. Seguimos. El otro término, con este término concluimos esta primera parte, es estadístico. ¿A qué se llama estadístico? ¿No? Nosotros solemos llamarlo también, pues, ¿no? Población muestra. Por ejemplo, la altura, vamos a ver, media, la estatura media de los que están en el aula, etcétera, a ese promedio. Que nosotros, la información, digamos, resumida, reducida, le llamamos parámetro, también suelen llamarlo estadístico. ¿Ok? ¿Cuándo un parámetro se puede llamar estadístico? Cuando ya no es exacto ese parámetro. ¿Ok? Por lo tanto, necesitamos aproximar. Por ejemplo, ¿qué tal si el número de, hablando en porcentaje, por ejemplo, dice el 20% de los estudiantes de este curso, digamos, viven con sus papás, por decir. Entonces, ¿cuántos son? Son 17. 20% es... ¿cuánto? Son 3, por decir. 3.2, 3.5. Así resulta digamos, el cálculo. 3.2, 3.5, 3.7, por decir. Entonces uno dice, un momentito, ¿no? ¿Acaso hay decimales de personas? ¿Hay medias personas, un cuarto de personas? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya redondear, ya aproximar. ¿No? Cuando el parámetro no es exacto, hay que aproximarlo. Entonces, ese es otro concepto de estadístico, la aproximación. Por acá debe decir, ¿no? Si un estadístico se usa, dice, para aproximar un parámetro,
también se le puede llamar estimador, ya se estima, pues. Nosotros coloquialmente decimos, pues, redondear. Imagínense que la calificación del estudiante sea 13.5 el promedio final. ¿Qué dicen? ¿Aprobado o desaprobado? A ver, pónganse. Desaprobado. Aprobado porque son 13.5. Claro, la norma, 13.5 se redondea a 14, pues. exacto, la norma legal educativa dice de que en el promedio final, la fracción de 0.5 o superior se redondea a la siguiente unidad, ¿cierto? Eso está normado. Así que yo no voy a poner 13.5 de promedio, ¿no? Tengo que ponerle 14. Y si es 13.4, pues lastimosamente tengo que poner, de acuerdo a la norma que comento, tengo que ponerle 13. Y 13 es desaprobado. Profesor, por 1/10. Así es, pues. ¿Cierto? Los números son números. Entonces, a eso llamamos, ¿no? A esa aproximación. Ya entonces, ya está. Jóvenes, resumimos. Población, ya todos sabemos qué es población. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es población? Dígalo en este momento y yo le ayudo a entender mejor. Si está claro, pues no hay problema, no seguimos adelante. ¿Alguien tiene una duda de qué es muestra? ¿Alguien tiene una duda de qué es variable? ¿De qué es dato? ¿De qué es parámetro? Si todo va bien, estamos. Pero hay un paréntesis, por favor. Ya hemos entendido, esto es un adicional de mi parte y lo hago con la mejor de las intenciones, ¿ya? Han entendido bien, me he hecho entender muy bien, qué bueno, pero no es por bajarle los humos, no se lo crean, no se pongan contentos todavía, porque todavía no han aprendido. Solo tienen la información, está en la memoria nada más, ¿no? En el consciente, se va a borrar, cuidado, es una memoria temporal. Todavía no lo han aprendido, profesor. ¿Cómo que no? Yo no puedo decir en este momento, claro, lo tienes grabado ahorita nada más. A los 3, 4, 5 días ya no va a estar tan claro, después se te va a olvidar todo. ¿Y qué tengo que hacer para que lo tenga siempre listo? Ah, pues repasa, repite, explica, practica, comparte, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y de aquí del consciente se va al inconsciente. Y ahí está el aprendizaje. Ahí no hay de qué. A ver, profesor, si yo sé un examen, a ver, señor, no sé, Juan Pérez, ¿qué significa variable? Profesor, sí lo sé, sí usted lo dijo, ¿no? En esa diapositiva. Variable, sí. Un momento, profesor, usted me pone nervioso, no me olvidado. No, todavía, sí lo sé, no, todavía no lo sabe. Está recordando que había grabado la información antes. Saber es automático, aprender es automático. Es que, profesor, estoy nervioso. A ver, cuando usted está comiendo y está nervioso, ¿se lleva la cuchara a la oreja, por ejemplo? No. Nervioso, contento, triste, asustado, eufórico, lo que sea, directo a la boca. Hasta casi durmiendo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Eso es aprender. Hasta el grado de la inconsciencia aprender. ¿Ya? Entonces tengan presente eso, ¿ya? Hoy día hemos entendido, pero el esfuerzo que les ha significado concentrarse, atender, etcétera, para entender, no lo desperdicien. Están a un paso de aprenderlo ya. Y eso depende de ustedes. Practiquen, etcétera. Y siempre va a ser así. Si proceden por ahí en esos términos, ¿no es cierto? Con esos, si realizan todo esto en esos términos, está bien dicho, creo que el aprendizaje está garantizado. Eso depende de ustedes, ¿no? Ahora, la parte B, ya habíamos dicho que vamos a hablar de obtención de datos y el cuadro estadístico. ¿Ya? Y aquí es más ágil esto ya, ¿no? ¿Cómo obtengo datos? Esa información, ¿cómo lo recopilo? Tengo que ir a la fuente, ¿cierto? Tengo que ir a la fuente. Pero a veces no hay fuente o la fuente está muy inalcanzable. Imagínense, en este momento yo quiero saber, a ver,
si está siendo efectivo las pruebas de la vacuna para el COVID. ¿A quién le pregunto? No sé, pues creo que en Perú la Universidad Cayetano Heredia, creo que 6.000, que San Marcos, no sé qué, habría que ir a preguntarle dónde vivirán. Seguro que por esto de la pandemia están en Lima, pero cuál será su dirección, tengo que ir y va a ser complicado, y las limitaciones, el distanciamiento, ya fui, me rindo. No. Si no se puede recurrir a la fuente primaria directo, yo puedo recurrir a la fuente secundaria, es decir, a las informaciones, a las revistas, a los periódicos, obviamente especializados, ¿cierto? Porque es un tema de especialización. Entonces, vamos a ver, así procedo, ¿no? Para obtener datos. Está interesante, sí, a ver, veámoslo. Este gráfico es fácil. Lo primero que tengo que hacer para un estudio estadístico, lo primero es que debo tener claro qué es lo que necesito saber. Yo quiero saber las calificaciones de los estudiantes, listo, ya está claro, ya puedo proceder. Entonces yo voy al instituto, voy a la dirección y la señora directora me dice, a ver, ¿en qué le puedo servir? Yo quería saber, ¿qué quiere saber? Creo que las notas no, mejor si su asistencia o mejor, ya no sé. ¿Qué vas a investigar pues si no está claro? Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿qué es lo que necesitamos saber? Con precisión. Es el primer paso. Entonces, ahí nace este objeto de estudio, el objetivo de estudio. Eso que necesitamos saber, disculpen que hable así, a eso se llama el objetivo del estudio. ¿Y qué tengo que hacer? Necesito pues información. Necesito información. Por lo tanto, concluyo en que requiero información. ¿Y dónde está? Pues allá hay información disponible, ¿cierto? Es decir, yo puedo ir nomás a la dirección académica y por favor que me alcancen un cuadro, una hoja con la información que requiero. Ya está disponible. Pero también puede ser que no esté disponible, entonces todavía no tenemos las notas, voy directamente, ¿no?, al campo, voy a los estudiantes a decir cuánto tienes, ¿no?, en calificaciones. Entonces hay dos fuentes, ¿no?, uno disponible y otro trabajo de campo. Por lo tanto, ya voy a diseñar cómo es que voy a esa información, cómo voy a recoger, cómo voy a tener acceso a eso. Ya diseño ese estudio. ¿Y cuál es el procedimiento? Otra vez, ¿no?, estadística descriptiva. Primero recolección, procesamiento, análisis ya inferencial, ¿cierto? Y el resultado del estudio. ¿Ya? Ese camino tenemos que recorrer. Claro, en cada estadio, en cada etapa hay actividad, hay sistemas, hay técnicas para realizar. Hay técnicas de recolección de información. ¿Ok? Entonces eso vamos a hablar ahora. Listo. Ya también estamos próximos a... Esto es lo mismo, había dicho, hay información secundaria, es decir, en las revistas, en los libros, etcétera, o información primaria directamente, ¿no?, a la persona, preguntarle, recurrir a la fuente directamente. Entonces la información puede ser secundaria o puede ser primaria, o al revés, primaria o secundaria. Dentro de lo secundario, interno o externo, ¿cierto? Interno, voy a la biblioteca, a mi biblioteca, ¿cierto?, a mi base de datos, a mis informes, etcétera. Pero externo voy, salgo, ¿no?, voy a otras fuentes. ¿Listo? Y esa información, pues aquí, por ejemplo, se plantea una clasificación. Ok, según por ejemplo, para revisar en parte nada más, ¿no?, una clase de información. Según su grado de elaboración, hay información que ya está lista, y hay información que todavía falta procesar, no está lista. Según sus medios, pues hay información magnética, es decir, grabadas, sonidos, online, offline, impreso, etc. Ok, aquí todavía hay estudiantes que quieren ingresar. Bueno,
Y así, ¿no? Esto ya es un tanto teórico, referencial, no menos importante, obviamente, ¿no? ¿Ok? Según otra clasificación de la información, según el tipo de base de datos, pueden ser información bibliográfica, numérica, de texto, de directorio, etc. Entonces, y así, esto no es limitativo, hay otras clases de información, de acuerdo a ciertas variables, habíamos dicho, ¿no? ¿Ok? Ya está. Luego vemos, primero tenemos que eliminar esto, y ya está. Igual, ahora, ¿cómo recopilamos esos datos? O realizamos una encuesta, o nosotros mismos observamos, no preguntamos a nadie, sino observamos y anotamos. En la encuesta tengo que preguntar a alguien, ¿cierto? Es interactivo. En la observación o uno solo y toma los datos. Y en la experimentación ya después de laboratorio, de taller, etcétera, de campo. Hay que hacer el experimento y tomar los resultados en cada etapa del experimento. Seguro que esto estamos haciendo con la vacuna del COVID. Contra el COVID, perdón. Por eso se demora. Este tipo de estudio toma a veces años. Ok, entonces la primera habíamos dicho que es la encuesta, ¿no? Acá. ¿Y qué se entiende por encuesta? Está sencillo, es un instrumento. Para la encuesta es la entrevista, es la pregunta, ¿cierto? Para recabar una respuesta. Pero ¿cuál es el instrumento? El instrumento más utilizado en estudio de mercado es el cuestionario. ¿Qué es el cuestionario? Es un instrumento para recolectar datos mediante la técnica de la encuesta. Y siempre está dirigido a personas para obtener información específica. Esto es la encuesta. Pero este cuestionario hay que elaborarlo, pues, de manera, digamos, objetiva, no subjetiva. Bueno, yo quiero hacer mi encuesta con 5 preguntas. No. ¿Qué tal si el estudio demanda 50 preguntas? No, pues es que nadie me va a querer, va a querer ayudarme respondiendo 50 preguntas, ¿no? Así que voy a fracasar. Mejor le pongo 10 preguntas, 5 preguntas. No, no tiene que ser subjetivo, tiene que ser objetivo, técnico. Ya, eso vamos a practicar todo eso en el desarrollo de los contenidos, ¿ya? A las clases, las modalidades de encuesta, ¿no? La encuesta puede ser, ¿qué? Directamente, personal, es decir, face to face, en persona. Para eso tengo que ir a las oficinas, a los hogares, a los colegios directamente para hacer esta encuesta personal. Puede hacerse telefónica, por correo, electrónico, etcétera. Y hasta a veces, en estos tiempos, encuestas ayudadas por computador. Actualmente ya se está haciendo mucho de todos los jóvenes que quieren hacer su trabajo de graduación, hacen sus encuestas ya por computadora, ¿no? Aparece de mis contactos, me dice, por favor, ayúdenme con esta encuesta, ya está. Electrónico todo, ¿ya? Entonces, y así, ¿no? Y esta es la gráfica de esto, ¿no? Personal, telefónico, correo, y aquí está la gráfica, ¿no? Personal, correo, teléfono, internet, etc. La otra había dicho que es la observación, es decir, yo no pregunto a nadie, sino observo y tomo los datos. A veces son técnicas de recolección de datos. Otra manera de recolectar datos es observando, ¿no? Y otro había hecho la experimentación, eso ya es de laboratorio, de campo, etc. ¿Ya está? Con eso hemos concluido el contenido que he propuesto en el sílabo, y yo espero de que me haya hecho entender, ¿no? De todas maneras, yo requiero de su apoyo. Usted debe decirme, por favor, si es que está comprensible o no, o está claro, etc. ¿Ya? De todas maneras, ya casi al final de la sesión,
Pregunto, ¿todo bien hasta aquí? ¿Está claro? Que ya tenemos una visión general de lo que va a tratar esta asignatura. Porque a partir de la próxima sesión ya hacemos cálculos, procedimientos. ¿Ah? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Los escucho? Todo claro, profesor, todo Muy bien. bien, profesor. Muy Más bien, les bien. agradezco mucho, pero de todas maneras este material está en la plataforma para su revisión, todo. También en la plataforma, ya dije la semana anterior, compartido ya en PDF un texto, ¿no? Después se viene en la bibliografía, también hay más textos que lo encuentran en el internet fácil, así que está accesible, fácilmente accesible. Ya, entonces tengan en cuenta eso, los invito a seguir estudiando, repasando, no solo lo que compartimos en esta unidad didáctica o curso, en todos, por favor, deben tener esa visión siempre. Aquí no hay cursos que algunos suelen decir antes, escuchaba, ¿no? Cursos de relleno, que no es importante, que uno es de carrera, otro es no. Es el conjunto, si no fuera importante, ¿para qué lo incluyen en una malla curricular? Y esto está normado por el Ministerio de Educación, ni siquiera por la institución. Entonces, pues, claro, lo han propuesto pues, los entendidos, los conocedores de este campo. Así que, a estudiar y a estudiar bien. La idea es ser campeones, por si acaso. ¿Eh? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien. Yo les agradezco nuevamente su paciencia, su participación y los invito al siguiente viernes. ¿Ok? Que tengan un buen día. Gracias, profesor. Buena información, buenas definiciones. Ya, muchas gracias, ya muy amable. Buenos días, hasta luego a todos. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Que tenga buen día. Gracias a ustedes, muchas gracias. De igual manera, buen día.